Bienvenidos a los estudiantes de séptimo, octavo básico de las secciones A, B y C. Debo recordarles que estamos aquí dando clases también por vía YouTube, tratando de facilitarles el material de apoyo mandado y explicando un poquito sobre dicho material para que se les haga un poquito más sencillo. Debemos dar esta información. Estamos en el objetivo de aprendizaje, donde es conocer mediante la escucha y las diferentes interpretaciones la diversidad musical en otros tiempos y lugares. El objetivo que se quiere desarrollar, queridos estudiantes, en la clase es reconocer las obras musicales chilenas presentes en la tradición oral escrita, comunicando sus fundamentos mediante los medios verbales, visuales y corporales. Debemos continuar con lo siguiente. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos varios instrumentos allí en la presentación. Tenemos un acordeón, tenemos instrumentos autóctonos de aquí de Chile, de los pueblos originarios aborígenes, como ustedes pueden ver. También tenemos un charango, tenemos una mandolina, tenemos un guitarrón chileno y tenemos una serie de instrumentos también originarios, también extranjeros y originarios, como lo pueden ver. Pueden tomarlo también como referencia para que ustedes lo dibujen, así como dicen las actividades que se mandaron en físico por la página del aula virtual. Ok, vamos a hablar un poquito sobre los instrumentos originarios de este país. Cuando digo los instrumentos aborígenes, la tarca es una flauta vertical de madera y de una sola pieza. En el sector medio lleva los 6 agujeros, ¿verdad?, para los dedos. Tiene una extensión aproximada de 2 octavas y una longitud que va desde los 20 centímetros hasta los 60 centímetros. Su dispersión abarca desde Perú, Bolivia, al norte de Argentina y aquí en el país de Chile. La trutruca es muy parecido al género de una trompeta, difundido principalmente entre los pueblos mapuche de Chile y de Argentina. Es parecido a la trompa de los Alpes. El sonido que se produce es muy estridente y muy grave. Es más, cabe resaltar que la gravedad del sonido depende de la frecuencia de sus vibraciones. Un sonido más grave es aquel con menor frecuencia. Y un sonido más agudo es el que lleva la mayor frecuencia. La guada, ¿verdad?, que es otro instrumento originario aquí de Chile, de los aborígenes, es un instrumento musical tipo mapuche con una forma de una maraca o un sonajero. Es un instrumento idiófono. No es un instrumento presente en todas las zonas mapuches, ¿verdad? Y en algunos casos su uso se ha perdido. Tradicionalmente es un instrumento que debería ser utilizado por los machis. Este instrumento es muy sonado en ceremonias religiosas. Se puede utilizar solo en conjuntos de cultrún, en rituales decorativos. Fíjense que aquí tenemos, queridos estudiantes, un instrumento extranjero, que es el famoso acordeón. Este fue inventado en Viena en 1837. Fue perfeccionado por Buffet. El acordeón es un instrumento musical armónico de viento, conformado por un fuelle, un diapasón y dos cajas armónicas de manera. En sus dos extremos, el fuelle está cerrado por las cajas de madera. Fíjate que también tenemos otro instrumento extranjero, que es la guitarra. La primera guitarra fue inventada en el año 1850 por el español Antonio Torres Jurado.
Este hombre realiza el diseño de la guitarra modificada la mandolina que había creado Gaetano en el año 1779. Este instrumento fue la base para luego crear la guitarra moderna como se conoce hoy día. Estos son instrumentos prácticamente extranjeros. Fíjate que aquí tenemos estudiantes queridos, el arpa. El arpa se conoce desde la antigüedad en Asia, África y Europa. Se remonta al menos al año 3500 a.C. Este instrumento alcanzó gran popularidad en Europa durante la Edad Media y tiene una amplia gama de variantes. Hay que agregar, queridos estudiantes, que también tienen antecedentes desde Egipto, con lo que eran los antiguos salterios. Es un instrumento prácticamente muy, pero muy antiguo. Es más, los grandes estudiantes de la música y los que estudian las escalas musicales se dieron cuenta que algunas arpas se afinaban en triadas, porque nada más tenían 3 cuerdas. Después fueron apareciendo, a medida que fue evolucionando las escalas musicales en la música, ya no eran en triadas, sino en escalas pentatónicas. Y así hasta hoy día o ir evolucionando en las diferentes formas, como hay más de 34 cuerdas, 52 cuerdas, 72 cuerdas, ¿ok? Entonces es un arma bastante antigua, es un instrumento bastante antiguo. Aquí tenemos el guitarrón chileno. Este instrumento tiene 25 cuerdas, cuyo origen quizás se remonte al siglo XVI. Este instrumento tiene una particularidad que lo agarraban muchos de origen chileno para acompañar cantos y poemas. Es el instrumento musical preferido de los payadores y cantores. Y cantores a aquellas actividades religiosas. Seguido de la guitarra, aunque su nombre pueda sugerir que se trata de un instrumento derivado de la guitarra. Voy a hablarles un poquito más sobre lo que son instrumentos autóctonos de Chile, la zampolla. La zampolla es muy conocida en las tribus quechua, antara, aymara. Es una flauta tradicional andina. Este es el principal instrumento utilizado en un género musical conocido como el sicuri. Se encuentra tradicionalmente a través de todos los Andes, aunque se asocia principalmente con la música religiosas de Aymara o de la tribu Aymara. Y fíjense, queridos estudiantes, también está el charango. No se puede dejar de hablar del charango. El charango es un pequeño instrumento extranjero, pequeño instrumento de cuerda de la familia del laúd. Ahora fíjense bien, hay una curiosidad con el charango. Se originó en las poblaciones quechua y aymara, después de la llegada de los europeos, y sobrevive en lo que hoy son las regiones andinas de Bolivia, Perú y el norte de Chile. Es más, hasta en el noreste de Argentina. El charango tiene aproximadamente 66 centímetros de largo. Se hace tradicionalmente con el caparazón de un armadillo. Ese es el charango propio chileno. Posteriormente fueron fabricando instrumentos muy similares al charango, que es lo que hoy se conoce como hoy día, lo que está en los centros de abastecimiento o en los centros de distribución de instrumentos musicales. El charango se toca principalmente en la música tradicional andina, pero se utiliza a veces por otros músicos de América Latina. Típicamente tiene 10 cuerdas agrupadas en pares, pero existen otras variaciones. ¿Ok? Ahora fíjense bien, el folclore en la zona central. La zona central
El folclore principalmente es la cueca y las tonadas son de estilos más característicos. Generalmente se utilizan instrumentos como el acordeón, el arpa, la guitarra y el guitarrón chileno. También se puede apreciar el uso de la pandereta. Además, la cueca son muy comunes en Argentina. Fíjense que aquí tenemos visualmente unos instrumentos originarios, ¿verdad? De aquí de Chile. Tenemos el cultrún, el trompe, ¿verdad? Tenemos la guasa. Tenemos la trutruca. Tenemos la pifulca. Fíjense bien, en casi todo el país la cueca se canta a dos voces y se acompaña del arpa, piano, acordeón, pandereta y otros instrumentos de percusión. Pero el instrumento que siempre está presente en la cueca es la guitarra. Tengo que acordarles por este medio la actividad a realizar. Realicen en tu cuaderno, ¿verdad? Donde puedan mencionar la diversidad de instrumentos originarios y extranjeros aquí en Chile, tomando en cuenta la ubicación geográfica de donde proviene, ¿verdad? Toma como sugerencia el modelo del cuadro que se presenta en el archivo adjunto, o sea, en el archivo, queridos estudiantes, que se mandó en físico por el aula virtual. Hay un cuadro que ustedes pueden mejorar. Es importante que aparezca este dibujo, ¿verdad? Coloreado, bien dibujado con calma, hecho por ustedes, y cada instrumento coloreado e identificado. Gracias por su atención.